La novia del último día tiene que tener virtud, saber que ella es solamente de un hombre, que ella es solamente de Cristo. Sagrada maternidad, se le fue encomendada producir hijos. La novia de este día tiene que estar produciendo hijos de Dios, no hijos de la serpiente, porque hoy por hoy se está multiplicando más la simiente de la serpiente que la simiente del Dios. Entonces Satanás huyó, y dice que allá llega en Génesis 3, allá pasaba Eva. Los primeros de Eva no le hacía caso, empezaba a hablarle, a querer tener plática con ella. Pero dice que en mi pueblo, de tanta ella le canta al río y se quiebra. Dice el hermano Blanc que ella tuvo que haberle dicho a Adán lo que estaba pasando. Ella no le dijo nada. Y de tanto, dice que el hermano Blanc que eso le costó a la serpiente. Y la serpiente empezó con: buenos días, Eva, buenos días. Buenas noches, Eva, buenas noches, hasta que agarró plática con ella. Entonces dice que la serpiente en Génesis 3 era más astuta. Entonces dice el hermano Lana que la serpiente le dijo: mira, Eva, yo aquel día oí que el Señor te dijo que fructificaras y multiplicaras. Yo te puedo decir cómo vas a hacer. Yo tengo la clave de eso. Yo sé cómo podés cumplir esa escritura. Pero el Señor me dijo a mí: sí, pero yo sé cómo podés cumplirla. Yo sé cómo podés traer hijos a la existencia. Dice que Eva empezó a meditar. Y la serpiente fue tan sutil, porque la serpiente, dice el hermano Grana, primero la sedució en la mente, bajó al corazón y ahí la ganó. Entonces, de tanto decirle a la serpiente, le dijo: pero es que Dios me dijo que el día que yo comiera de ese árbol, ese día vas a morir. Y le dijo a la serpiente: ¿cómo vas a morir si siendo Dios que te ama tanto? Dice la hermana: ¿cómo te vas a destruir? Si son la única hija que tiene aquí, ¿cómo vas a creer? No te puede destruir. Entonces, cae Eva, y vaya que se lo multiplicó. Claro, multiplicó, quedó embarazada. Aparentemente ya había multiplicado, pero eso no era lo que Dios le había dicho. Esa no era la multiplicación que Dios le estaba hablando por esa vía. Pero Satanás embaraza a Eva. Y luego dice que le da de comer a Adán. Y nosotros por la simiente de la serpiente sabemos que en ese vientre vinieron 2 hijos. Entonces sí multiplicó. Claro, multiplicó. Vinieron hijos a existencia. Pero Dios no le había dicho así. No le había hablado que se iba a multiplicar así. Él no había hablado la palabra. Pero esa multiplicación, hay más de 8 millones de gente en el mundo por medio de esa multiplicación. Entonces, esa encomienda no fue cumplida. ¿A dónde será cumplida? Porque cuando multiplicó Eva, no multiplicó con la palabra, multiplicó con la vida sexual. Pero allí había una encomienda que tenía que multiplicar por la palabra hablada de Dios. Y ella no se supo esperar. No que vinieron los hijos a existencia. ¿Por qué? Porque cuando ella multiplicara, tenía que ser a imagen y semejanza de Adán. Entonces, Adán era imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que viniera tenía que ser un hijo de Dios. Pero encontramos que cuando Eva quedó encinta, venían 2 personas muy diferentes. Entonces, se había multiplicado.
pero no por la palabra. Esa cita de Génesis 3:28 no fue cumplida en el Edén. Eso quedó así. Y Dios viene en su voluntad permisiva y juzga la situación. Él juzgó, él le dio una vía de escape a ellos. Pero no era esa su voluntad. Había ese texto que había que haber una multiplicación por la palabra. Pero Eva no pudo hacerlo. Adán no pudo multiplicar con esa palabra. Y lo que se multiplicó fue la simiente de la serpiente. Entonces, nosotros, en vez de entrar en nuestra teofanía, entramos en el cuerpo dado por la serpiente. Pero para nosotros hay una promesa que entrar ahí, en esa encomienda. Pero no entramos en la encomienda, entramos en un cuerpo de pecado. Entonces dice la hermana Branham que nuestra teofanía nos abandonó. La teofanía abandonó a Adán. Entonces Adán fue un ser humano que se enfermaba y empezó a adolecer de todos los males de la caída. Adán no necesitaba una pastilla. Adán no necesitaba una ambulancia. Él no necesitaba un hospital. Pero desde ese momento para acá la teofanía lo dejó. Y él empieza a necesitar todas aquellas cosas. Pero Dios está tremendo. Cuando él pide cuentas, le digo, Adán, ¿dónde estás tú? Dice la hermana Branham, él le va a pedir, en el hogar él le va a pedir cuenta al cabeza. A eso se debe entender. ¿Qué haces? La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Dice la hermana Branham que Adán no fue engañado. Quien fue engañado fue Eva. Adán por amor cargó el pecado. Como Cristo más tarde iba a cargar el pecado de nosotros por amor, no habiendo pecado él, habiendo pecado nosotros. Él cargó en la cruz del Calvario. Entonces, habiendo pecado, él juzgó. Le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, le dijo. Aquí en el huerto del Edén, los 12 meses los árboles de mangos te daban mangos. Los 12 meses te daban aguacates. Los 12 meses te daban todas las frutas. Y vos no tenías necesidad de trabajar. Pero ahora le dijo, por causa del pecado, ya no te van a dar así. Hoy, con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día hasta que regreses al polvo donde fuiste tomado. Entonces, Adán fue sacado de la tierra, pero el pecado no había venido a la tierra. Por eso es que Adán fue formado al principio de los mismos 16 elementos que estamos formados nosotros. Lo que pasaba es que cuando fue formado Adán, no estaba maldita la tierra. Dios maldició la tierra después de la caída. Le dijo, maldita la tierra será por amor a ti. Entonces, cuando nosotros aparecimos de la tierra, porque miren, Satanás es tan sutil, él vio que Dios sacó a Adán de la tierra, él sacó estos cuerpos también de la tierra, haciéndose semejanza a Dios. Entonces, vemos de que, y tú le digo, a la mujer le digo, por cuanto de esto hiciste, con dolor parirás tus hijos. Ella no iba a traer los hijos con dolor. No era la forma esa de poder producir hijos. La forma era hablar la palabra. Pero como te adelantaste, le digo, ahora con dolor parirás tus hijos.